Oh, listo. Pues bienvenidos a un nuevo café de la semana. Este espacio nació para tener conversaciones que normalmente no caben en un post de Instagram, conversaciones que nos ayuden a pensar distinto sobre los negocios, la vida, las decisiones que tomamos, con gente que yo admiro profundamente. Y hoy estoy muy contenta porque me acompaña Tania, que además de ser coach de vida desde hace ya varios años, ahorita nos va a contar ella un poquito más, ha acompañado, yo diría que a decenas, no sé si ya cientos de Sí, personas ya en son procesos. cientos, son 13 años de coaching y ya son más de... La última vez fue que conté fue hace 2 años y eran más de 400 clientes. Ok, entonces sí, cientos de personas, Sí. 400 personas en procesos de transformación. Y justamente hoy quiero hablar con ella, con Tania, de algo que creo que todos vivimos en algún momento, que es reinventarnos. Seguramente saldrán otros temas en la plática que ya estaremos viendo. Y pues Tania, bienvenida, muchas gracias por aceptar esta No, invitación. gracias a ti, un honor que me hayas invitado y pensado en mí. Súper. Oye, ya me mostraste por ahí tu cafecito en un Sí. famoso termo, pero cuéntame por qué es famoso. Porque me gustan los termos mucho y a ver, y aparte creo que te estaba diciendo igual antes era todo negro, antes todos mis termos eran negros y ahora estoy usando más blanco, colores y ya hasta tengo ganas de un termo de colores. Y es el que uso en mis sesiones, como que cuando estoy cerca de la computadora también no me gusta tener tazas, ¿no? Sí, ujú. Entonces también, es lo que uso cuando estoy acá trabajando. Súper. Oye, pues mira, yo también taza blanca. Te digo que Sí. nos coordinamos Mm. en muchas cosas sin querer, pero sí, taza. Justo ahorita que dijiste me dio un nervio porque aquí está, ya sabes, No, computadora. yo he sido experta en esas cosas, entonces digo, sí, mejor tomo precauciones. Y aparte, ¿sabes qué? Digo, en la ciudad en la que vivimos, ya ahorita cambió el clima, el calentamiento global cambió el clima, pero comprar la taza, y me gusta el café, el té caliente, se enfriaba. Entonces los termos fue para de, estoy leyendo, estoy así, vuelvo a tomar mi taza y está fría, ¿no? Entonces, eso. Sí, sí, sí. A mí me toca recalentarla un poquito de repente porque efectivamente se enfría bastante. Bueno, antes de que existieran termos, ¿no te acuerdas que había como un portavasos que calentaba la taza Ah, eléctrico? no, no los ubico. Ah, no, bueno, es Ajá. que yo soy más viejita que tú, pero había un como portavasos así, que era calentador de taza. Sí, Fíjate, sí. necesito uno de esos para cuando no traigo mi termo, precisamente. Muy bien. Muy bien. Oye, Tania, pues mira, yo tengo como muchas dudas en particular que me gustaría que nos ayudaras a resolver, pero ahorita estabas hablando que ya son 400 personas, Más o de sea, sí 400. estoy, Eso fue la última vez, hace 2, 3 años ujú. que revisé. Estoy un poco sorprendida, pero cuéntame un poquito, o sea, ¿esto ha sido a través como de talleres o son procesos uno a uno? ¿Cómo ha sido que has Mira, el llegado a... coaching es un concepto que está muy prostituido. Todo Ujú. el mundo cree que sabe qué es y todo el mundo se dice que es un coach y creen que es ser un maestro, un guía o algo así. Y no, el coaching es una metodología muy específica que desde los años como 60, 50 se empezó a desarrollar y por ahí ya de los años 70, entre los 70 y 90 empecé en deporte, se empezó a introducir en tema corporativo. Entonces realmente es una herramienta que es de más de conocimiento corporativo, por eso no es como que las redes que se ponen coach. Y es una metodología, o sea, es una metodología, es cuando te certificas aprendes métodos muy específicos en donde trabajas el estado mental y emocional para que la gente pueda lograr una meta. Es decir, el coaching siempre va a trabajar un objetivo. Entonces no es como que llegas y, ay, te coacharon y te chorearon, te regañaron, te terapiaron. No tiene que ver con eso, porque tiene metodologías muy específicas en donde se estudia el lenguaje. Cuando dicen, alguien te dice coaching ontológico, todos los coachings son ontológicos. ¿Qué se refiere que sea ontológico? Ontológico es lo que es, estudia el ser, pero estudia no solo el ser, sino desde cómo es el lenguaje. El deontológico es del deber ser. Entonces, por ejemplo, una ciencia deontológica es el derecho, debería de ser justo, debería de ser sin delitos, ¿no? Pero lo ontológico es cómo es. Entonces, estudiamos la persona a través de su codificación, cómo se codifica ella misma, y ese es el lenguaje. Entonces, sus pensamientos, y más fuerte, sus juicios, sus sistemas de creencias. Entonces, una de las técnicas muy famosas de los coaches son las preguntas poderosas en donde siento que tiene un nombre muy barato, no puedo hablar así nada más como muy motivador, pero estudias la estructura del cerebro a través del lenguaje, cómo alguien estructura su cerebro,
Y entonces, a través de conversaciones y rapport, que es tener confianza, es hacerles preguntas, planteamientos, para que la persona, o sea, el coaching tiene una presuposición, sobre todo cuando está muy ligado a la programación neurolingüística, de la persona tiene todo lo que necesita para ir de aquí a este punto, es lo que necesita. Entonces, no le voy a decir qué hacer. Un coach nunca te dice qué hacer. Un consultor sí. Por ejemplo, tú eres experta en muchas cosas y tú sí le vas a decir, tienes que moverle aquí, porque esto es lo que necesitas para tan. Y te contratan para que le digan lo que está haciendo bien, lo que está haciendo mal, y tienen que hacerlo, ¿no? Claro. El coach no. El coach no puede realmente sugerirte qué hacer. Tiene que hacerte las preguntas, establecerte las situaciones y trabajamos muchísimo en esta como codificación de la mente. Estamos estudiando porque yo le tengo que hacer preguntas al cliente, establecer preguntas a clientes en su código lingüístico. Entonces, por ejemplo, el otro día, hace tiempo hablaba con una persona y me decía, sí, es que tengo que poner límites. Y yo decía, ¿límites? Entonces no asumo que el diccionario de la lengua española es el mismo. Yo, y cuando dices límites, ¿a qué te refieres? No, pues esto. Claro. Ok, cuando dices límites, ¿qué te imaginas? Ok, ¿y por qué esto sí? Entonces yo vi, para él límites era tomar decisiones. Entonces no Mm, le digo, es que estás mal. Estos límites y decisiones, no le hago esta distinción. Yo empiezo a coacharlo en ese término, en su contexto, en cómo él lo usa. claro. Entonces ¿y qué tipo de límite? Entonces hablo en él, o sea, tengo que entenderlo, tengo que escucharlo y hacerle las Ujú. preguntas en su contexto lingüístico para que él, donde está, encuentre las soluciones y las cree. Entonces es Claro. mucho desarrollar competencias y habilidades para que tú sí puedas lograr las cosas, pero desde tú quién eres y lo que tú tienes. Ujú. Sí, Entonces, sí. no genera dependencia, es muy confrontante, porque llega un momento en que es como va una acción y un objetivo. El coaching siempre va al futuro. Al pasado vamos por un recurso de, oye, veo que en el pasado lograste estos objetivos, una maestría, esto, lo otro, aquello, esto, tal. ¿Por qué hoy no se está logrando si necesitas esta competencia, habilidad? Y yo veo la evidencia que en el pasado la has tenido. Entonces, se va al pasado como a analizar por qué hoy no está usando esa habilidad o esa competencia, pero para traerlo. Entonces, por eso la terapia va mucho al pasado, procesa emociones. Nosotros las acompañamos, pero no Ujú. estamos horas ahí procesando. Si de repente asumimos que todo lo que tienes es lo que necesitas, o sea, oye, pero tengo un trauma con mi papá y es que trabajo con él y es que puedes. O sea, asumo que Ujú. con lo que tienes puedes, ¿no? Y Claro. entonces ver cómo sí. Entonces, Sí. eso es el coaching y se usa mucho en el ámbito corporativo, porque de repente tengo un perfil que cumple todo lo que yo quiero, está logrando grandes resultados, pero no se comunica bien con el equipo. O cuando está enfrente del proveedor o del cliente, no habla bien en público. O es excelente líder con su equipo, pero es una hija de la fregada con sus business partners, ¿no? Mm, Entonces, no la voy a correr, voy a trabajar en ella, en las competencias, también en el trabajo. Eso es como el coaching, te lo estoy diciendo. Entonces, el coaching no le dice qué hacer. Entonces, es una metodología en uno a uno y cuando es en grupo, trabajo tiene que ser un equipo formado, porque es un sistema. mm, Ujú. Yo tengo una especialidad en team building, entonces trabajamos cómo se forman los equipos y demás. Pero los que te dan cursos, esa es capacitación, que también doy capacitación, pero capacitación es el maestro de la empresa, ¿no? Es un ujú. maestro en la empresa, ¿no? Ahí sí sé algo y voy y te lo enseño. Ujú. Pero no me meto tan especializado como tú de, tú tienes así, tal, ¿no? Es como por encimita te cuento, tú ve, implementalo, ¿no? Es como una clase. Ujú. Sí, sí, sí. Entonces, sí, ya voy para 14 años en esto, en capacitación y en coaching individual corporativo de vida. Me buscan mucha gente, incluso porque ¿qué es lo que pasa? La diferencia entre un coaching corporativo y de vida. El presupuesto y que lo pone y que lo paga la empresa. Realmente es eso. Ujú. Sí. Entonces, cuando alguien me busca por fuera, se trabaja todo proyecto de vida y una de esas áreas es la laboral. Pero puedes trabajar hábitos y muchos temas al mismo tiempo, porque trabajo, vamos, el centro es la persona. Entonces, todo lo demás va a incluir. O sea, tal vez me pasó una vez un cliente que me lo contrataron para que mejorara un directivo, la comunicación con el VP, vicepresidente. Y decía, no, con ese tipo yo no voy a bajar, no vas a ver nada de mí, nada, nada. Pero conforme fuimos trabajando, sí quería mejorar la comunicación con su familia y con su esposa porque tenía unas broncas. Entonces, al Mm, trabajar las competencias de comunicación con su familia y su esposa, de repente a mí me reportaron, ay, está de mejor compañero, ya no está tan de odioso, sí mejoró la comunicación. Entonces, ok, porque es integral, no puedes decir, soy mejor persona en esto y malísima en esta, o sea, trabajas en el centro de la persona. Y también, ¿cómo se llama?
En un coaching de equipos trabajas en el sistema para que funcionen bien, para que se comuniquen bien, en todo eso. Entonces, cuando dicen, dan esas conferencias, y todo, pues está dando una conferencia o está dando una capacitación, pero eso no es coaching, ¿no? Sí, Entonces, pues de eso te digo que está como muy tergiversado y pues sí tengo ya 14 años. muy 14, bien, muy bien. sí. Sí, creo que es un término que ocupamos para muchas cosas. De repente a mí me dicen coach y yo digo, o sea, no soy coach, la verdad es que no tengo esa formación. Aplico algunas cosas porque me parece que algunas cosas del coaching son súper valiosas. Sin embargo, yo no Pero me... es una técnica maravillosa, pero Sí, limitada. Hay veces que yo digo, no, aquí necesitas un mentor, no, aquí necesitas un consultor, no, aquí necesitas ir a terapia. sí, sí, Todo se sí. puede complementar, ¿no? Pero, Exacto. pero Sí. todos tenemos un límite, ¿no? Si te vas tú como aprendiendo más herramientas, bueno, pues tienes más que darle a tu cliente. Yo les digo que soy como un plomero, que llego con mi cinturón lleno de herramientas, veo qué tienen y veo qué herramientas saco, ¿no? Claro. Entonces, sí. Súper. Sí, porque fíjate que esa habilidad que mencionas de no corregir los términos, sino trabajar bajo los términos que la persona entiende en su casa, me parece una habilidad valiosísima. O sea, creo que eso, sin importar si somos mentores, consultores, coach, creo que es algo que deberíamos de tener 100%, ¿no? Porque todos entendemos cosas de diferente manera. O sea, el lenguaje a veces para todos puede ser algo que, ah, bueno, ya dijo esto, es Pero es esto. bien No, difícil, Cian. exacto, cada O sea, quien el tema de interpreta. comunicación, así es cuando de repente me cuentan, ¿y es qué tal? Y yo. No, pues mi punto de vista sí, ni se entendieron. Nadie está hablando en el término, nadie, tú no entendiste de qué está hablando él y él del tuyo. Si es o sea, digo yo porque lo estoy ahí porque me fascina y porque mis procesos de vida me han llevado a trabajar mucho en el juicio. Pero Claro. todos estamos acostumbrados a elevar el juicio. Y le dices a alguien, estás emitiendo juicio. No, y se enojan. O sea, me ha pasado yo. Es que aprendimos a emitir juicios. Entonces es Ujú, como salirte de esa programación es difícil y salirte de esa programación, vaciarte y escuchar al otro es todavía el reto más grande. Porque a veces lo único que tienes que hacer es quitarte tu marco de referencias, tus paradigmas, tu sentido común y escuchar ujú. al otro. Y desde ahí ya puede haber toda una solución. Pero escuchar al otro sin tu ruido, sin ver cómo le vas a responder, es una habilidad de desarrollo personal. Más no es que tengas que Claro. aprender coaching, de desarrollo y Exacto. trabajo personal. Sí. Exactamente, 100% de acuerdo. Fíjate, que de repente cuando yo hablo con mis clientes y les digo, ¿cuáles son tus objetivos a corto, mediano y largo plazo? Yo tengo que acotar. O sea, en este ejercicio, el corto plazo No, es que en es eso se puede el uno echar 3 sesiones sí, y aparte es, bueno, me has dicho todo lo que no, pero lo que sí, y es como de, a mí me pasa así, ¿no? Porque la mente no puede trabajar en el no. sí, Tenemos que llevar al positivo a lo que sí quieres y a veces, no, bueno, y tan 2 horas hablando de eso, ¿no? Sí, 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 me sí, pasa. eso pasa bastante. Oye, Tania, y después de que has acompañado a estas personas durante, bueno, 400 personas, ¿no? Decimos, durante 14 años, ¿qué has descubierto que realmente impide que alguien transforme una idea, un sueño, un anhelo en algo que sí suceda? El apego al rol de víctima. Ok. Yo creo que cualquier persona que quiera, en la situación más difícil, Ujú, más menos favorable, más dolorosa, lo puede lograr. Y la verdad es que creo que lo conflictivo, no, no conflictivo, lo confrontante de trabajar conmigo es que no es tan complicado, pero requiere disciplina y compromiso. Y mm, que la disciplina y el compromiso se van a sostener si realmente quieres. O sea, la ujú, pregunta que sería, ¿qué tanto quieres lo que quieres? Pero hay gente que no quiere cambiar. Y la ujú, razón por la que no quiere cambiar es por el apego a sus roles de víctima y a los personajes que se han creído en las historias en su vida, en los cuales definen una identidad. Entonces, si yo me salgo de esto y yo empiezo a lograr esto, y esto deja de ser un drama en mi vida, ¿quién soy yo? mm. Es una creencia de identidad. Que no Y necesariamente es consciente, ¿no? no, no son conscientes, pero llegan conmigo y se hacen conscientes y no Ok. es cómodo. O Ujú, sea, y no es una cuestión de un patrón o una herida. Todos jugamos lo que es el triángulo de Carpan, esos roles. mm, El víctima, victimario, o en este libro a veces lo hablan perseguidor, yo lo aprendí antes como, pues es el victimario, ¿no? Y el ok. salvador. Y todos tenemos muchos estos patrones también fortalecidos por temas de traumas, apegos emocionales, heridas, dinámicas en nuestra familia, dinámicas en la sociedad, ¿no? O hasta porque viste mucho telenovelas, ¿no? Y
María, la del barrio, es la víctima, pero la bonita, la que consigue el buen marido, el dinero, todo. Entonces, te alimentan, de todos lados en el marketing te alimentan el rol de víctima. Y es Claro. muchas veces cuando también crecemos en ambientes en donde los padres están presentes, pero no disponibles emocionalmente, muchas veces recibimos esa atención y amor siendo niños cuando nos caímos, cuando nos lastimamos, cuando tuvimos un accidente. Entonces aprendemos a hacer, generar un drama o un conflicto para recibir eso de una Ujú, manera, una programación inconsciente. Entonces hay muchas cosas que influyen para que tengamos un rol de víctima. Entonces, creo que, fíjate que es algo que he trabajado creo que mucho y tal vez, el otro día estaba hablando con una clienta que tiene formación en psicología, creo que el dolor, o sea, a veces lo que hace que uno sí se mueva de ahí y el otro es un profundo dolor, en donde no te queda de otra que ujú, trabajar toda esta cosa horrorosa que tenemos, lo básico, esta mierda que a veces somos y que no queremos ver para estar en otro lugar donde estés mejor. Pero nadie nos va a salvar. En estos momentos supremos, como nadie nos va a salvar, pero la víctima siempre está buscando un salvador. Y si no me salvas, te hago victimario porque debiste de haberme salvado. ¿No? Porque sí, eres mi pareja, porque eres mi mejor amiga, porque eres mi papá o mi mamá, y entonces me vuelvo a ser más víctima porque tú no me salvaste y estoy buscando un salvador, cuando lo único que tengo que hacer es abrazar mi oscuridad, mi dolor, lo que me está pasando, y mi mierda, y mi ego, y mis dolores, y mis carácter de la fregada, y mis limitaciones, y lo que no quiero trabajar en mí, y ocuparme de esa oscuridad. Y esa oscuridad es la que me va a llevar a ese espacio donde me siento luz, donde siento paz, donde sí se me dan las cosas, donde hay posibilidades, donde llegan las oportunidades, donde se abren los caminos, pero lo tenemos que hacer nosotros mismos y tengo que sí, salirme del rol de víctima y eso implica responsabilidad. Y si me salgo del rol de víctima, ¿quién soy? Entonces, sí. cuando es un tema ya de identidad, eso es súper fuerte. Qué interesante. Y justo estaba pensando en la palabra responsabilidad. O sea, porque una cosa creo que es todo un proceso, ¿no? O sea, es todo un proceso lo que cuentas en estos minutitos va para Sí, largo y sesiones y... bueno, hay sesiones duras. Ajá. A veces ya tengo como conociendo al cliente en que en una sesión yo puedo decir, bueno, sí, estamos dando vueltas sobre tu propio eje y lo que está pasando aquí es esto y lo pones. Y si tienen la capacidad de tomarlo, puede ser un movimiento rápido. Mm, O sea, la verdad es que creo que también es una creencia que tenemos todo que tiene que ser difícil, mm, con sufrimiento, con dificultad, procesos de años. No, quien realmente en ese momento se decide puede ser rápido y no tan ok, doloroso. ok. O sea, en ese momento que es un switch, lo tomas o lo dejas. Y de repente Ujú, dices sí, pero de repente dices, "Ay, me quiero regresar, ¿no? A ese momento inconsciente en que no sabía que yo era el responsable y que no dependía de mí. Pero al fin y al cabo ya sabes, y ya siendo consciente uno no puede ser indiferente. bueno, creo que justo lo que mencionas de pasar de la víctima a tomar responsabilidad, ¿no? A lo mejor sí es un switch ahí, ¿no? Creo que es el switch Es que que ya cuando lo viste, es más, sí. ahí se activa el ego. Porque se Mm, enojan. Es como de, ¿cómo no soy víctima? No ujú, necesitaba que alguien, no me tenía que salvar. Sí, muchas veces ahí es un momento no de dolor, mm, sino de se activa el ego. De tiene que ser como yo quiero y no me vas a venir a decir que no me tienen que salvar. claro. Ujú, Mm. ya. Y ya después el proceso de llevar esa idea o sueño que platicamos a la realidad, a lo mejor ese puede ser un proceso más largo, ¿no? Dependiendo de Ujú. la idea del sueño. Sí, de- porque ahí viene una transformación de la identidad. Ujú, Y la transformación de la identidad empieza con trabajo de creencias, con trabajo de hábitos, con tomar decisiones diferentes, acciones diferentes, comprometerte diferente, empezar a implementar cosas que antes no implementabas como una disciplina, como un compromiso, como conversaciones, y eso se trabaja, eso sí es con acción. ok. Ujú. Porque ¿En qué? necesitas esa experiencia, ¿sabes? O sea, pues Ok, tu choro con tu coach, con tu terapeuta no va a ser suficiente. Que leas libros, te das cuenta, no va a ser, necesitas la experiencia de que mm, doy un paso diferente, hago diferente y se siente diferente. sí, sí, sí. Necesitas sentirlo. Sí, necesitas ponerte en movimiento, en Y ahí es acción. cuando se hace el switch de, sí me siento mejor. Y esto Ujú, sí es posible para mí. Pero eso no te lo va a dar nadie. Lo vas a hablar en terapia, en coaching, en un curso, vas a leer un libro, pero necesitas sí llevarte a la acción. ujú, ok. Ujú. Sí, eso es súper importante. Siempre el nivel de accionar creo que va a ser importante. ¿En qué Sí. momento, Tania, descubriste que estas personas o que tus clientes, que las personas con las que trabajan tenían esto en común, del papel de víctima?
O sea, ¿fue inmediato? Mira, todo eso es algo que no estudias en coaching, lo de Ujú, estos patrones. Ay, creo que son dos cosas. ujú, Trabajo mucho en mí y he tenido una vida como difícil, entonces en mi propia búsqueda iba viendo cosas y luego las veía con los clientes. Y entonces, desde esta perspectiva del coaching y no juzgar, nunca lo asumió y aparte no soy la persona adecuada para generar diagnósticos. Entonces yo les compartía, dentro, sí, ahí sí yo era una manera que dirigía las ideas de necesitas leer este libro y tú validar. O sea, ujú, finalmente yo puedo ver todo, pero yo no soy quien para diagnosticar y no es, no sirve de nada que yo vea las cosas, tiene ellos que descubrirlo. Entonces, con mi acompañamiento, los libros, tareas, es ir descubriendo esas cosas y yo no conocerse. Y el autoconocimiento te empieza a decir, bueno, ¿ya qué hago con esto? Empieza una autogestión. ¿No? ujú, Entonces, yo creo que después de tantos clientes, tanta experiencia, empiezas a ver lo que es común, pero siempre hay un caso, y a veces yo soy el caso, que rompe todas las reglas. Entonces, nunca asumo que todos tienen, o sea, hay gente por ejemplo, en las sesiones de coaching hay mucha herramienta de espiritualidad y energía, y hay otros que es puramente corporativo, o sea, no, la agenda no la pongo yo, la pone el cliente. Como te ujú, decía lo de plomero, yo tengo con las herramientas y es lo que necesita el cliente. No, pero yo a veces cosas que me doy, lo veo, pues ya con el tiempo me doy cuenta que sí todos tenemos heridas de la infancia, ¿no? Tenemos tipos de apego emocional seguro, evitativo, ansioso, tenemos estos roles de víctima, victimario y salvador, pero hay gente que también, la verdad, es muy sana y ha tenido cosas muy increíbles y no tiene tan dominante esas cosas. ujú. Entonces no es asumir, es si hay como que pues los que venimos a pedir ayuda, podemos tener cosas en común, pero también hay mucha gente allá afuera que no tiene tema con esas cosas. O lo vive de una manera sana, que no genera un problema fuerte en su vida o un impedimento. Claro, sí, sí, sí. Pero ¿Crees es que? práctica. O sea, si me dices por qué lo veo, pues práctica. Ok. Y esa presencia plena ante el cliente, en donde me vacío yo y lo escucho. Ujú, Porque si voy a llegar para buscar, si me voy a sentar enfrente del cliente para ver cuál de todos los patrones heridas de la infancia está, no va a ser. O sea, tengo que llegar vacía yo en mi mente, de mis temas, incluso personales del día a día, para escucharlo y estar ahí. Y entonces claro, surge. Ujú, sí, sí, sí. ¿Crees que haya sido como un cúmulo de personas? A ver, te lo pregunto así porque siento que es algo que a mí me pasó en mi consultoría, ¿no? O sea, yo me fui dando cuenta que había ciertos patrones o que ciertas necesidades, o sea, hablando de la consultoría de negocios, ¿no? Muy específico. ujú. Ciertas necesidades se repetían en mis clientes en ciertos momentos específicos, ¿no? Ya sea de ellos o de sus negocios. Entonces yo ahí dije, entonces esto es lo que sucede en este momento. Digamos que Pero son procesos, ¿no? Porque hay gente que te digo que está en otros momentos y tiene otro background que no va a pasar por esos procesos, claro. pero también es el perfil del cliente. Ujú, O sea, porque yo a veces, por ejemplo, hay clientes que estoy trabajando continuamente retos en sesiones y hay gente que está increíble porque ya se superó eso y estamos trabajando otras cosas. Yo el otro día se lo dije al cliente, hay momentos en que estamos trabajando la oscuridad, el ego, el dolor, muchísimas cosas, las creencias limitantes, el miedo incluso a generar más dinero, a lograr éxito, a sostener más abundancia. Pues llega un momento en que tienes que trabajar lo otro. Ya trabajé esto, ya estoy teniendo resultados diferentes, ya estoy siendo otra persona, ya estoy en un lugar de mayor alegría, de mayor placer, de mayor responsabilidad sin miedo, en donde ya puedo ser más visible o más exitosa o más abundante, porque a veces no se dan cuenta que genera miedo y resistencia. Y ya estoy, entonces trabajar eso, también lo positivo, es algo que a veces no saben que lo tienen que hacer, sostener más tu luz, tu abundancia, todo eso también de otro trabajo y un nivel de compromiso y consistencia también, ¿no? Entonces, ujú. hay clientes que estoy mucho en el otro y hay clientes que estoy mucho en lo otro, pero depende de sus procesos. Ok, me gusta, Ujú. me gusta. Sí, sí, creo que es importante, ¿no? Como dices, no asumir nada y escuchar, escuchar qué proceso está viviendo la persona, qué necesidades tienen, me parece súper relevante. Muy bien, Tania. Oye, y tú también estás viviendo, bueno, es así como yo lo veo un poquito desde fuera, ¿no? Siento que estás viviendo una etapa distinta, también un poquito por lo que hemos platicado. Sé que ahorita retomaste, bueno, las meditaciones yo sé que es algo que ya haces de mucho tiempo para acá, pero Ujú. ahorita las retomaste ya como en un canal diferente. Estás escribiendo y hablando mucho más en inglés, eso es de lo que me he dado cuenta. También estás colaborando con una revista. Entonces, ¿cómo decides entre todo esto qué reinventar y qué conservar de quien ya eres?
Que risa me dio al escuchar la palabra decides. Creo que no decido nada. No Creo hay... que, o sea, creo que a veces tengo una inquietud y Ajá. sé que ya no debo estar como donde estoy, que tenía que haber un movimiento. Y, y la verdad es que la vida a mí me ha traído los cambios a golpes y ha sido con mucho dolor. Entonces lo que aprendí es que estaba resistiendo con un miedo, una incomodidad, ¿no? Mm, Creo que la manera en que yo empecé a percibir el mundo con mis papás, mi mamá es muy ansiosa, tienen como unos, este, mm, como unos marcos de referencia mentales no muy sanos. Entonces yo ok. aprendí a vivir, o sea, es algo que me aprendí a ver por qué soy tan ansiosa. Yo ahorita en general no lo vivo con ansiedad, pero sí es algo que está implícito, como que está ahorita controlado. Siento que soy una ansiosa, controladora, catastrófica, víctima, dramática en recuperación, como los alcohólicos, todo un día a la vez. Cada vez lo hago mejor, pero sí es algo que si le doy permiso, sale ahí con todo, ¿no? Y lo Ujú, aprendí de chica viendo a mis papás. Entonces, para mí, cualquier cambio es reto. O sea, yo lo veía a ellos que pasaba algo en el trabajo, en la familia, un cambio, una mudanza, y mi mamá como todo era enojo, como era ansiedad. Entonces yo aprendí a percibir que el mundo era amenazante. mm, Entonces no aprendí a tomar decisiones para generar cambios y todo el cambio lo tomé así. Entonces ya hoy amo el cambio. ¿Sí? O ujú, sí, de repente cuando está todo muy estable, digo así, como que necesito un movimiento, ¿no? Por eso cuando dices decidir, no aprendí a decidir, aprendí a sobrevivir. Y de ahí pasé, conforme fui trabajando en mí, a generarlos. ¿Cómo los generas? Constantemente me pregunto, cuando empiezo a sentir que no creo que el área de confort sea tan confort. Creo que a veces es muy incómoda, pero es conocida. ujú, Y entonces, pero cuando empieza a ser incómodo lo que conozco, lo identifico bien y empiezo a hacer el ejercicio de incomodarme. O sea, si en ese momento no tengo claridad hacia dónde voy, por eso te digo que me llama la atención, decidir, no sé por dónde, si hago el ejercicio de incomodar. Entonces, ok, si hay un reto, por ejemplo, cuando empecé a hacer reels en redes, no sabía ni qué era lo que se tenía que pinchar y papotear y todo para hacer. No tenía ni idea. Sale un reto de 10 días hacer reels, dije, "Ay, bueno, lo voy a hacer." Pero ¿cómo te diré? Lo hago, con lo que sea, porque sé que estoy regulando mi sistema nervioso, que es seguro salir del área de confort, es seguro mm, atreverme, es seguro tomar un riesgo. Entonces voy en ese ejercicio. Entonces entro, por ejemplo, a lo de los reels y al final rifan un curso y me lo gano. Y ni creas que al principio fue como, ay, qué increíble, porque grité de emoción, pero de repente cuando vi que era, dije, ¿qué? ¿Ahora tengo que generar contenido 4 meses? O sea, me eché 10 días y era 4 meses y fue el reto que me llevó a manejar a otro nivel mis redes, ¿no? Entonces todo me lleva a mm, un aprendizaje o de repente es así de, tengo que hacer más ejercicio, estoy así, estoy pagando la app, todos sacan un reto de hacer ejercicio con polainas, me compro las polainas, entro y lo gané, ¿no? Entonces, o mm, sea, siempre ha habido una ganancia de retarme ok, y ha venido con el tiempo este ejercicio de, ya quiero el cambio, ya empiezo a sentirlo y empiezo ese conocimiento y abrazar la incomodidad. No te voy a decir que se volvió, pero abrazar la incomodidad. Entonces, yo llego a este punto en donde, que no es un punto, es un momento muy largo que ha sido como de 2 años, en que llegué muy claro después de pandemia, a ver, mis clientes no son los mismos, el mundo no es el mismo, las empresas no son los mismos, y ya no quiero ni dar los mismos cursos. O sea, puedo hablar de liderazgo, pero ya no de donde hablaba antes. Entonces, borré mi página. Tengo 13 años con mi página de SoundCloud en meditaciones, pero de repente también el mundo de negocio digital cambia y llego 13 años y no he recibido ni un quinto de esto, ¿no? ujú, Entonces, empieza ya también a ver cosas que yo empecé el negocio digital cuando no existía el negocio digital. Entonces, las estructuras y las plataformas eran otras y ya generaba un costo que yo veía yo opciones que todo era más fácil. Y antes yo tenía que contratar al diseñador, al ingeniero, al quién sabe qué. O sea, era un mundo de gente que tenía que contratar y era muy complejo. Entonces lo eliminé y invertí mucho en yo llegar a esto. O sea, cuando yo llegué al negocio digital, yo me acuerdo que los coaches se me quedaban viendo, mis amigos consultores, de, ¿por qué eso? Y yo mm, decía, pero yo estaba mucho como en el mundo en Europa, en Estados Unidos, viendo vanguardia, y yo era como en cosa rara en México. Y siempre tenía esta cuestión siempre he coachado gente en el extranjero, latinos en el extranjero, alguno que otro extranjero en español que tiene metas en México, en Latinoamérica. Entonces, como yo estaba mucho conectada con este mundo, dije, no, el coaching se hace en línea, el coaching esto lo puedo hacer y demás.
Entonces yo estaba como, pagué mi capacitación como inversiones que hoy son normales y en ese momento no. Entonces todo el mundo me veía como loca. Entonces yo trabajé mucho en mentalmente y en habilidades y en aprender estructuras y plataformas para eso. Pero de repente ya no, ya era súper común después de pandemia y ya había otras cosas. Entonces dije, esta estructura ya no funciona. Entonces eliminé todo y según yo rapidísimo iba a volver a darme de alta con nuevos cursos y no fue así. Porque vino un Mm, proceso de decir, bueno, ¿y yo realmente qué quiero? ¿Y quién soy yo hoy? ¿Qué puedo dar? Y ha sido más largo de lo que yo creí. Entonces, este año llegué con más claridad. En ese tiempo reconecté con el arte, con cosas que sí tenía ahí como bajita la mano de que manejaba, pero cosas que me metí más. Y el arte tiene muchísimo que ver con temas de neurociencia y demás. Entonces, todo eso lo he implementado en mis cursos, ya los apliqué. O sea, no es nada más como que, ay, voy a poner. No, ya los apliqué en cursos en línea, en empresas, en abierto al público en general, en sesiones de coaching y todo eso. Entonces ya como que veo, tengo con toda visión, dije, voy a volverlo a hacer. Y todo este tiempo dejé de subir y sostener la página de SoundCloud. Y mis clientes me hablaban, oye, una meditación, oye, ¿te acuerdas la de tal? Oye, me voy así. Entonces sigue eso, esa demanda así. Entonces dije, bueno, lo voy a abrir ahora en Spotify. Sí, una diferencia, porque no te digo la inversión que yo tenía a Spotify, que es gratuito, ¿no? Pero implican otras cosas, otra grabación, otras cosas, y es volver a aprender. Cuando dije, voy a hacer podcast, no tenía idea qué decía. No tenía idea. Cuando de repente dije, ¿cómo tengo que tener intro? Y tengo que hacer esto, y cómo tengo que editar, y el programa que aprendí a editar no funcionó. O sea, nada funciona. Y aparte dije, bueno, voy a regrabar mis videos, voy a subir las mismas, no más les pongo el intro. Pero ya cambié, ya tengo micrófono profesional, entonces ya a la hora que empecé a hacer sonan horribles, entonces estoy regrabando y haciendo nuevas meditaciones, pero son cosas que se decidieron 15 días antes porque todo lo que yo planeé no funcionó. Y creo, por eso digo que cuando se toma decisiones, pues sí planeo, tomo decisión en algo, pero el mismo camino te va diciendo reinvéntate, 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 ya. reinvéntate. O sea, por cuestiones de que, por ejemplo, estuve enferma, subí una ya pasada que le puse la intro y se editó lo mejor que podía, pero en general he estado subiendo nuevo material cada semana. Mm, Los mismos clientes me inspiran y bueno, pues ya desde el 18 de marzo estoy con el podcast subiendo, que es The Inner Practice Studio, by Tania Velázquez en Spotify. Y bueno, ahí va bien, estoy recibiendo buenos feedbacks y es como una manera de también apoyar a mis clientes, ¿no? Porque empezó como de que hacía como meditaciones especiales para una situación en un cliente cuando empezaba y se lo mandaba en audio. Pero de repente ya ujú. cuando empecé a tener más clientes, pues ya no podía ser tan personalizadas. Entonces como que hacía estándar, sí fue cuando la subí en SoundCloud y te mando el link, te mando el link. Pero ahorita ya es que incluso gente que no son mis clientes ni me conocen, me escuchan. Entonces ahí va. De eso se Perfecto, me trata. da mucho Pero gusto. así como siento que tienes que dar el paso y tienes que tener Ujú, clara cuál es tu intención y tu convicción. mm, Y te sostiene, es lo que te sostiene, porque como que, y la estructura de consistencia, de organización, pero se van a cambiar las cosas. Nunca me cementaron claro. así como las planeé y decidí. No, van cambiando, ¿no? O sea, y te van retando y siento que te van llevando a algo mejor. O sea, si yo hubiera dicho, voy a hacer nuevas meditaciones cada semana, y aparte en el Inter se viene lo de Brain Magazine, y me dicen, ah, perfecto, lo promocionamos, y también hay meditaciones en inglés, ¿verdad? Y yo, claro, no lo había pensado, no lo había hecho, entonces todas las Ujú, subo en español y en inglés. Entonces doble grabación, doble trabajo, doble todo. En el Inter yo me di cuenta que mis meditaciones pasadas nunca las tuve en escrito, nunca nada. Pues ahora las tengo en escritos, tengo ya una estructura de organización, de archivos, de planeación y todo así, que antes no tenía. Y todo eso fue en 15 días antes que dije, ¿qué estoy haciendo? Pero mm, yo creo que cuando dices sí, las mismas circunstancias te van retando a decir, sí, pero vas a crecer más. Sí, pero tienes que dar el paso más grande, ¿no? ¿Y crees que hay una mezcla? Porque te escucho y siento que hay una parte como muy intuitiva dentro de las decisiones que estás tomando, o sea, o de los pasos que vas dando. Pero Sí, sientes que sí hay soy muy una mezcla. intuitiva, pero Ajá. yo creo que más bien es esa parte, yo creo que es la parte que solté de control, de que te Mm, digo, controladora, catastrófica, dramática, víctima en recuperación, que solté de control porque es como, ¿cómo quieres uno transitar un camino que no hemos transitado y dominarlo todo? Es mucha soberbia de uno, y no nos damos cuenta. Y queremos todo que esté planeado. No conozco el camino, es la primera vez que lo voy a hacer, no he hecho un podcast en Spotify, no he hecho un cosa, o sea, mis 13 años en SoundCloud no me dan una experiencia porque es otra plataforma para otro tipo de cosas. Siento que SoundCloud es maravillosa para muchas cosas y me gusta más, ¿eh? Que Spotify, pero
en la práctica, para mis clientes, es más, yo no oigo Spotify, yo oigo Apple, Ujú, ¿no? Entonces es ver lo que, salirte de lo que te gusta, pero mis clientes están en Spotify. Entonces es observar las cosas de realmente qué quieres, tener clara tu intuición, digo, tu intención. Creo que ujú, tienes que tener clara la intención, sí ser intuitiva, pero yo creo que necesita esa humildad de no querer controlar todo. Y ujú. entonces, cuando uno va entrando al mercado y está viendo, por ejemplo, cosas como de la programación, o que yo creía que tenían que ser estos archivos, no sé, como MP3 y resulta que no son MP3 sino no son WAP, y yo no sabía que existían esos, pues tengo que ir aprendiendo. Entonces yo Claro. creo que sí es intuitivo, pero también yo creo que es una humildad ante no sabes, tienes que aprender y que te va marcando cosas, ¿no? Y también es la intuición, yo creo que entraría de esto tengo que aprender y adaptarme como es, y otras cosas, esto no lo voy a hacer, no me va a adaptar y yo voy a innovar y lo quiero hacer diferente. Ujú. Sí, claro, sí, sí, sí. Y creo que es algo que muchas veces no nos damos cuenta, ¿no? O sea, quiero lograr tal cosa, quiero lograr, quiero hacer, quiero tener, incluso, ¿no? O sea, por ejemplo, quiero tener una camioneta, estoy inventando algo. Quiero tener una camioneta, pero no sé, la compro y no sé que tenía que pagar lo de las placas, lo de la tenencia, Que era lo del eléctrica y lo que tenía seguro. que hacer para cargarla, ¿no? Sí, sí, ¿Cómo que sí, tengo sí. que invertir 20,000 pesos en mi casa para poner el cargador? ¿No? Eso no estaba, ¿no? Exacto, exacto. Y creo que es así en muchas cosas, ¿no? O sea, profesionalmente, personalmente. Quiero tener una página. Bueno, pero no sabías que te falta, ¿no? El host Sí. O sea, son como muchas El cosas otro día mi mejor adicionales. amigo me está diciendo, y entonces vamos a poner tu nueva página así, oye, ¿y el código de seguridad? Sí, oye, ¿y vas a poner un plugin para que no me hagan copy-paste? Y entonces le dije, ya lo hice. Y me hackearon mi página y me fue súper mal. Y tuve que volver, o sea, me salió el doble en la página y todo. Le dije, hasta que te salen esas cosas, aprendes. O sea, dije, y me decía, no me quieres enseñar. Y yo, no me quieras enseñar tú a mí después de todo lo que he pasado con mi página. Sí, Dije, ya, o ya era obvio que ya te tendría que haber un poco de conocimiento, ¿no? Y de noción un poco. Pero eso pasa viviendo y sí, diciéndole, sí voy, sí, sí, ¿no? justo. O sea, creo que uno tiene que decir, ok, voy por eso y en el camino van a salir un montón de cosas adicionales que a lo mejor no tenías en mente, pero que vas a tener que aprender, Segurísimo. Es más, delegar ya y ahorita alguien me preguntaba, me está diciendo un consultor, es que la planeación y bla, bla, y yo, oye, ¿y tú planeas mucho? Sí, ¿y te funciona? No, y me empezó a decir así yo. Y como que, no sé, qué me salió yo, no, yo sí planeo todo, pero no me funciona. Sí soy muy organizada, sí hago una planeación, hago una estructura, pero así como de que me funciona, me funciona, me funciona, no, la voy adaptando en el camino y definitivamente ujú. la planeación final, la estructura final, muchas veces no se parece nada a la inicial, pero Sí, necesitas sí, una sí. base. Sí, exacto. Necesitas una base. Yo siempre digo eso de las planeaciones, ¿no? Es el camino, es el mapa, pero seguramente mientras uno va por ese mapa, por ese camino, van a suceder muchas cosas que uno no tenía previsto y tenemos que tener la capacidad de adaptarnos, de reinventarnos, de la palabra que se quiere utilizar en este momento y De ser seguir. flexibles, de ser humildes. Y también, por ejemplo, en coaching pues trabajamos mucho metas y tenemos técnicas para Ujú, establecer metas. Digo, y a veces digo, es que no, a veces son preguntas que yo hago, así de inicial, de para ver si es la meta que quieren, y resulta que una pregunta es, ¿sabes qué? Esta meta no es. ujú. Entonces hay que hacerse las preguntas y la planeación es una guía. Y yo dentro de la planeación, no sé, la hagas tú, hay revisiones, porque ya llegó información que te dice, vamos a revisar porque igual hay que hacer ajustes con esta nueva información que salió, ¿no? Exactamente. Sí, sí, Ujú. sí, completamente. Muy bien, Tania. Oye, y hablando como de avanzar, como de dar estos pasos, si alguien siente que está listo para avanzar, sí, para tomar acción de manera diferente, pero todavía tal vez no encuentra esa claridad, esa convicción que has estado nombrando para No dar la va a esos encontrar. pasos, ¿qué conversación sientes que debería de tener consigo mismo para poderlo hacer? Creo que no, no sé, yo creo que ese es un estado ideal, o sea, idealizado, Ok. la motivación, la claridad. Yo creo que la claridad, cuando es demasiado clara y la tienes, ya no debes estar ahí. Porque ya Mm, recorriste un camino para tener esa claridad, ya estás, puedes estar en un estado cómodo, un área donde conoces mucho y dominas. Entonces, no creo. Cuando estamos hablando de crecimiento y de un nuevo objetivo, trabajar algo nuevo, un cambio, la claridad nunca va a llegar al 100.
Mm. Nunca va a llegar al 100 y no debe ser un impedimento para dar el paso. Claridad o certeza, ¿no? ¿Crees que, Yo creo que porque son muchos, dos cosas. Yo creo que la ajá, claridad es a dónde voy, pero sí la certeza interna de quiero dar, quiero hacer un cambio, quiero mm, hacer esta modificación o hacer algo en mi empresa o en tema de mi liderazgo o en mi desarrollo personal. Sí, eso es certeza interna, sí, aunque no tengas la claridad del cómo es el interno, yo siento que el sí. Pero aquí siempre hay un sí, pero queremos un sí completo. Y hay ujú, muchos sí. Entonces, por ejemplo, cuando estás en momentos de crisis de vida súper fuerte, o sea, yo les cuento cuando todas las cosas horribles que hubo en mi vida y regresé a México, me divorcié un chorro de cosas y decía, ¿qué quiero? O sea, ya no quiero nada de lo que hacía antes, ya no quiero mm, nada de lo que me gustaba antes. ¿Qué quiero? Si hay un sí, y tal vez suene muy, muy absurdo, muy insignificante. Me acuerdo mi sí era que me acaba de llegar a cambiar esta casa y es muy fría, pero tengo amantes, pero en ese entonces era muy fría, entonces yo me acuerdo que me sentaba en la cama, ponía una cobija como afelpada, mi perra se echaba en mis piernas, agarraba un libro, que era lo único que yo disfruté en ese momento de vida, estaba como en un momento muy traumático, leer el libro y el termo para que no se me calentara el café y el café, té, tomármelo con el libro, era lo único que yo disfrutaba. Entonces era el mm, único sí en mi vida. ujú, Tiene que ver con que voy a poner un negocio de coaching. Pues yo no sabía que existía coaching, yo no sabía que existían negocios en línea ni nada. Pero esos momentos en la tarde, noche, determinaron que yo cuando empecé a hacer coaching en línea, porque si era como de, puedo estar en el trabajo, pero entonces espacio con mi perra, de que ujú, no la quiero abandonar todo el día y no quiero, no me veo corriendo en el tráfico, regresando en la noche con la lluvia, las inundaciones o de la Ciudad de México cuando venía, así, sí quiero ahí. Y entonces eso sí determinó que yo buscara trabajar en línea, aunque no sabía que ni siquiera sabía que existía Skype. Ujú. mm, Estas son cosas. También les hablo del libro, por ejemplo, de Comer, Rezar, Amar, de Elizabeth ujú, Gilbert, que ella después de su divorcio, todo lo que pasa, estaba en latina y decía, ¿qué quiero? ¿Qué quiero? La única respuesta que llegó es, quiero aprender italiano. Y tú me mm, decías, ¿para qué? ¿Vas a vivir en Italia? No. ¿Vas a trabajar en Italia? ¿No vas a escribir en Italia? No. Entonces, ¿por qué vas a aprender italiano? Era lo único que ella sabía y no tenía una razón o lógica para el mundo, incluso para ella, pero se agarró de eso. Entonces, el primero que planea para ese viaje es ir a Italia a estudiar italiano. Y de ahí van saliendo muchas cosas que sigue el viaje de Italia, la India y Indonesia, ¿no? Y de ese viaje sale ya era una escritora reconocida con premios, pero ese es el libro que le da como todo este punch en el mundo y se hace la película con Julia Roberts, que empezó porque aprender italiano. Y ella cuenta que cuando llega a la primera clase y les pregunta al maestro, ¿por qué quieren aprender italiano? ¿Van a vivir aquí? ¿Van a trabajar aquí? ¿Van a aprender aquí? Nadie. Y había una rusa. Y la rusa dice, se me parece hermoso el italiano. Y yo simplemente creo que merezco cosas hermosas. Entonces quiero aprender algo hermoso. O sea, y a veces no sabemos, que necesitamos como que una justificación de productividad económica para todo lo que sí queremos, pero a veces en los sí que sí están que no queremos recibir y ver, está toda la información. O por ejemplo, una vez una clienta que, ya sabes, es una crack, es súper directiva del mundo corporativo, exitoso, sale del mundo corporativo, entra a otro tipo de empresa de trabajando a distancia, pero ya sabes, internacional, que sí, Dubai, que sí, Miami, que sí, ¿sabe qué? Y dije, ok, vamos a rediseñar tu punto tu proyecto de vida desde hoy, cómo estás y los cambios que ha habido. Y le hablo, hago todos los ejercicios en el futuro, cómo se ve. Y llegaba a las sesiones, es que me vi pues tranquila con mis perros en el jardín, haciendo mi journaling, acompañando a mi hijo tal, o dando esta conferencia, o haciendo este viaje. No hay nada claro. Y yo, eso ya es información. No, ujú, Tania, es que no me vi como trabajando, no me ves y yo, es que tu marco de referencia ya no es el trabajo como Godín que iba, aunque fuera en un corporativo y fuera una gran directora internacional, ya no es así. Entonces, ¿qué ujú, decisiones se tienen que tomar para que en el futuro tú tengas esa realidad? De vez en cuando tienes un proyecto, de vez en cuando das una conferencia, te viajas, acompañas a tu hijo, haces tranquilamente tu journey. Entonces, realmente la I vino, vamos a hacer una estrategia financiera. mm, Y entonces ya no vino, vamos a buscar trabajo, está emprendiendo de otra manera, está haciéndose empresaria. Entonces, ok, no esperes la respuesta A, B, C, D, F. No, ujú, esa visualización dijo, ya no te ves entonces como Godín, pero sí te ves en esto, sí te ves creciendo de otra manera, con otra gestión del tiempo y todo. ¿Qué decisiones financieras, familiares, personales, económicas, personales se tienen que tomar para que llegues a vivir eso que te imaginaste? claro,
Sí, sí, Entonces, sí. a veces creo que no queremos tomar la responsabilidad de los sí que sí tenemos. Y ahí es cuando entra el papel de víctima. Es que no tengo claridad y no sé para dónde. Mm. Sí, sí, sí. Sí, y creo que yo voy a retomar esto de los pequeños sí, porque me parece algo súper valioso y que, bueno, sabes que yo tengo una niña pequeñita, ¿no? Entonces, creo que esos pequeños sí, en momentos de mucho cambio, son muy valiosos y a veces los Sí. minimizamos, ¿no? Eh, o sea, no sé, yo de verdad que al principio, cuando uno acaba de tener al bebé y todo, y que no te puedes ni bañar ni nada, o sea, esas pequeñitas cosas que vas haciendo, o sea, en mi caso, ¿no? Por ejemplo, tenía una rutina como muy marcada en las mañanas, que apenas ya puedo decir que estoy retomando ya al 100%, ¿no? O sea, después de 3 años. Pero al principio yo decía, bueno, con que solamente me levante y pueda ir directo al baño, o sea, como dices, ¿no? Parece insignificante, pero eso para mí ya era, Que te ya estás era fuerte, recuperando. ¿no? O Es sea, que yo, la maternidad es una pérdida de identidad. claro, sí, sí, Y sí, sí. tienes cambia tu cuerpo, cambia la relación con todo y de repente ni tú eres lo más importante en tu vida. Ujú, Como yo creo que está muy romantizada y no se hablan de los cambios drásticos que vive la mujer en eso, ujú. ¿no? Pero es un Afortunadamente que cambio, fue esta vez fácil, ¿eh? es en un segundo se te destroza tu identidad. Sí, 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 sí. Y estás en el momento de ser madre, descubriendo ese rol, esa nueva identidad, pero el duelo de quién eras no te da chance de tenerlo porque alguien necesita que le cambies el pañal y de comer. Sí, sí, es muy fuerte, pero para mí estas pequeñas cositas que a veces uno eh, minimiza, ¿no? O sea, porque a lo mejor no son lo más grande o lo que ocupa Sí. más espacio, más Sí, la energía. verdad es que sí creo que pequeños detalles. A veces, yo hablaba con un cliente de, perdió su productividad. Mm, Y a la hora de analizar los clientes, los hábitos, trabajado mucho con la estructura de hábitos, no estaba comiendo bien, mm, le estaba entrando como más, había tenido visitas y demás, y entonces también no había estado durmiendo bien. Entonces muchas veces se atrasaba en algo de trabajo y ¿cómo se llama? Se desvelaba para terminar el trabajo o se desvelaba por las visitas. Entonces no dormí bien. Y no comer mm, bien, le había bajado fuertemente la productividad y él lo veía insignificante. Bueno, me comí unas quesadillas, pero no, o sea, todos esos detalles importan muchísimo. importan más de lo que pensamos, Sí. sí, 100%. Estoy completamente de acuerdo. Muy bien. Oye, pues Tania, ya viste, o sea, tú y yo, mira, aquí nos podemos seguir con muchos temas y rascándole un poquito más, pero de verdad que me da mucho gusto que hayas estado aquí hoy. O sea, yo Ay, me llevo, gracias. ya de momento me llevo un montón de aprendizajes. Primero sí me quedo con la parte de pasar la parte de víctima o la que tengamos, ¿no? En este caso, hacerlo consciente y tomar responsabilidad. Y con esa responsabilidad que podemos obtener, pues bueno, tener esta convicción, esta determinación, esta disciplina que haga que podamos sostener nuestras decisiones, nuestros actos, nuestros sueños en el tiempo, con certeza interna sí, pero sabiendo que la certeza externa no está en nuestro control y que quedamos, Incomodándonos, sí, definitivamente, sí, sí, retándonos acomodándonos cada vez, ¿no? Entonces, muchas, muchas gracias, Tania, a por ti. aceptar esta invitación. Me da mucho gusto que pues sí, que las cosas hayan sucedido así, tan naturales, tan fluidas, esto es justo lo que esperábamos. Y bueno, cuéntame tú con qué te quedas, Tania, de esta pequeña plática que hemos tenido. ¿Qué te gustó? Creo que a veces necesito escucharme más, ¿no? Ujú, Y retomar estas cosas de, o sea, creo que sí, a veces en coaching yo tengo como muy claras las cosas de como estos pequeños detalles y demás, pero luego no mucho en mí. mm, Entonces, cuando me hiciste preguntas personales, de repente es como volver a mí. Aparte, no sé si te pasa, pero tengo una alta exigencia conmigo, sí, ¿no? claro. Entonces, creo que la manera de, me regalaste el hecho de escucharme. Entonces, eso también te lo Mm. agradezco mucho. Y la verdad sí se sintió muy a gusto, así como cafecito. Sí, es justo el motivo de esto. Entonces, muchas gracias, Tania. Gracias por acompañarnos en un café más. Si esta conversación te dejó pensando, compártela con alguien que también necesite escucharla. Nos vemos la próxima semana con un nuevo café y una nueva conversación. Gracias.